Se declara abierta esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. La Academia reconoce y agradece la presencia en esta sala de importantes autoridades públicas, señor juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, señor exgobernador de Puerto Rico, jueces, funcionarios, y agradece igual la hospitalidad del Ateneo puertorriqueño esta noche. Señora secretaria. La orden del día consiste de la instalación del honorable Gustavo Gelpi como académico numerario, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió al honorable Gustavo Gelpi a formar parte del grupo de numerarios. Hoy procedemos con su instalación. Le ruego a la señora secretaria que presente los antecedentes profesionales del honorable Gustavo Gelpi. Muy buenas noches. Corresponde presentarles los antecedentes y la trayectoria académica y profesional del honorable Gustavo A. Gelpi, así como algunos datos sobresalientes de sus ejecutorias profesionales con motivo de su instalación en la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. El juez Gelpi obtuvo en el 1987 el grado de bachiller en artes con concentración en historia de la Universidad de Brandeis en Waltham, Massachusetts. En 1991 recibió el Juris Doctor de la Universidad de Suffolk en Boston, Massachusetts, de la cual recibió en el 2006 un doctorado honoris causa en Derecho. Laboró como oficial jurídico del juez federal Juan Pérez Jiménez de 1991 a 1993, luego de lo cual pasó a servir como abogado en la Oficina del Defensor Público Federal durante los años 1993 al 1996. En el 1996 fue designado abogado especial en la Comisión de Sentencias de Estados Unidos en Washington, D.C. De regreso a Puerto Rico en el 1997, trabajó en el Departamento de Justicia de Puerto Rico como asistente en asuntos federales del Procurador General y 2 años después fue nombrado Procurador General de Puerto Rico, posición que ocupó hasta el año 2000. Durante su incumbencia, argumentó importantes casos de naturaleza constitucional y de política pública ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como ante las Cortes Federales de Apelaciones de los distritos primero, segundo y del Distrito de Columbia. En el 2001, luego de una breve incursión en la práctica privada en el Departamento de Litigios del bufete McConnell Valdés, fue nombrado juez magistrado y en el 2006 nombrado juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Desde el 13 de abril del 2018, el juez Gelpi ejerce funciones como juez presidente de dicha Corte. Entre otras tareas, presidió en el 2000 el capítulo de Puerto Rico de la Asociación Federal de Abogados y en el 2014 fue electo presidente nacional de la Asociación Federal de Abogados. También ha ejercido como profesor adjunto en las 3 escuelas de Derecho del país y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Suffolk. En sus funciones judiciales, el juez Gelpi ha atendido y atiende voluminosos e importantes casos de naturaleza civil y criminal. Cabe destacar su fundamental intervención judicial al estar a cargo de dar seguimiento a los supervisores designados por el tribunal para hacer valer y dar cumplimiento a los acuerdos de reformas por consentimiento entre Puerto Rico y los Estados Unidos en los casos sobre violaciones de derechos civiles por la Policía de Puerto Rico y respecto a los servicios del Gobierno de Puerto Rico a personas con incapacidades. No solo esos casos han dado notoriedad al juez Gelpi.
Tiene además ante su consideración interesantes controversias judiciales sobre la exclusión de programas federales, el discrimen en paridad de fondos y la falta de representación ante el gobierno de los Estados Unidos. Se especula que las decisiones finales en alguno de estos casos podrían tener contundente impacto en la condición política actual de Puerto Rico. Además, el juez Elpi ha publicado artículos en revistas jurídicas sobre diversos temas, entre estos la reforma de la policía, los casos insulares, el derecho marítimo, la gobernanza territorial en la zona del Canal de Panamá y su Corte Federal. Es autor del reciente libro The Constitutional Evolution of Puerto Rico and Other U.S. Territories, 1898 al presente, libro de naturaleza académica, jurídica e histórica. En este analiza las razones por las cuales territorios de los Estados Unidos han llegado a ser Estado y otros no. Así es también como la situación particular de los ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico. Su conferencia de esta noche tendrá asimismo el carácter investigativo, analítico y didáctico de sus escritos. Juez Elpi, reciba de nuestra academia la más entusiasta bienvenida. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder con la investidura del honorable Gustavo Belchín. Tiene la palabra el honorable Gustavo Elpi. Bueno, muy buenas noches a todos aquí presentes, a mis familiares, seres queridos, buenos amigos de toda la vida, abogados, jueces, gobernadores, nuevos compañeros de la academia. Así que para mí es un placer estar aquí esta noche. Quería también hacer un reconocimiento especial al juez Salvador Casella, que en paz descanse, ya falleció hace un año. Su hijo Sandy está aquí y esta toga que tengo puesta era la de Salvador, que para mí, eso para mí es un honor y un orgullo. Así que, pues muchas gracias a todos y obviamente a los miembros de la academia por haberme admitido. Bueno, el tema de esta noche que voy a hablarles, una vez prenda, yo creo que es la primera vez que se hace con un PowerPoint aquí, ¿verdad? Así que estamos... les voy a hablar sobre Pedro Albizu Campos, pero no es lo que ustedes piensan que más o menos cualquier libro o discurso de Pedro Albizu Campos va a ser algo, yo creo, único, distinto, y un lado de Pedro Albizu Campos que yo creo que nadie, quizás uno o dos que le he comentado, conocen. Así que pues vamos a empezar. Pues les voy a hablar sobre Pedro Albizu Campos, pero les voy a hablar de Pedro Albizu Campos como un abogado federal. Y en particular les voy a hablar sobre un caso que él llevó en 1933 y 34, que fue al Supremo de Puerto Rico, de ahí fue al circuito, al primer circuito en Boston, y después fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y fue un caso en el cual era un caso criminal, pero él inyectó un argumento legal, pero desde el punto de vista nacionalista, tratando de impugnar el Tratado de París.
Así que pues de ese notorio y curioso caso les voy a hablar. Y esta ponencia, lo que les voy a estar hablando, va a estar disponible, si no me equivoco, en la página de la academia. Así que, bueno, yo siempre empiezo, y lo había puesto ahí, no le voy a estar leyendo todo el discurso, como va a estar disponible, pero le voy a leer partes, pero yo siempre voy a leer un poquito y después improviso. Pero Pedro Albizu Campos fue un patriota y un mártir para unos. Para otros fue una persona, un sedicioso y criminal. Y los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos lo albergaron en La Princesa y en la cárcel federal de Atlanta. Y mucho obviamente ha sido escrito sobre su vida en el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Pero esta no es, como les dije, no es la faceta de la vida de don Pedro que les voy a hablar. Les voy a hablar, como les dije, de la fase de él como abogado, y creo que a la luz de los últimos 2-3 años, las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Sánchez Valle, la ley federal promesa, pues muchas de estas cosas que les voy a hablar las vamos a ver otra vez, observar a la luz de lo que Pedro Albizu Campos pues alegó hace muchos años, en 1933, ya hace casi 85 años. Así que el trabajo lo he organizado de la siguiente forma. Voy a dar un trasfondo y formación académica de Pedro Albizu Campos, y luego les voy a hablar sobre el famoso caso de Luis Velázquez, así que se llamaba el acusado, ante los tribunales territoriales de Puerto Rico. Y digo territoriales porque esto es antes del 52. Entonces vamos a hablar sobre la apelación que Pedro Albizu Campos llevó a Boston y los procedimientos posteriores al Supremo de Estados Unidos. Y finalmente vamos a terminar discutiendo y analizando sus planteamientos y las determinaciones de los varios tribunales que vieron este caso a la luz del caso de Sánchez Valle y la ley de promesa. Okay. Para empezar, van a estarse algunos de ustedes quizás preguntando cómo a un juez federal se le ocurre estudiar la controversial figura de Albizu Campos. Y esto es una larga historia, pero se la voy a hacer corta. La primera vez que me recuerdo que estudié y escuché de Albizu Campos fue en la Academia Perpetuo Socorro en cuarto año. Antes había que estudiar un año entero de historia de Puerto Rico. Y aquí yo sé que está Jorge Hernández y Marisol Jiménez, que estudiaron conmigo. Y se acuerdan, teníamos una profesora, la hija de Harold Liding, que era el periodista, ella se llama Carmen Liding. No es Liding, es Liding, ella lo decía, no es sin acento. Durante su clase, ella, el segundo semestre especialmente, nos impartió una cátedra, pero una tremenda, sobre los partidos políticos durante el siglo XX, a principios del siglo XX. Y entre estos estaba el Partido Nacionalista. Y ahí fue la primera vez que ella nos habló de Pedro Albizu Campos. Y pues sembró la semilla y pues no le presté mucho interés. Después, años más tarde, me fui a estudiar fuera y obviamente nadie nos enseñó allá afuera sobre Pedro Albizu. Años más tarde, prácticamente como en el 2000, sale el libro de la Corte Federal por el profesor Guillermo Baralt, la historia del Tribunal Federal en Puerto Rico, y ahí hay un capítulo específico que habla sobre el movimiento nacionalista y cuando Pedro Albizu Campos pues compareció ante el tribunal, fue acusado y habla de eso también. Así que, y sus acusaciones en 1936. En el 2011, otro excelente libro de Derecho, que también, pues como digo, poco a poco son las gotitas que van culminando en la curiosidad intelectual. El profesor de Derecho de la Universidad Interamericana, Luis Rafael Rivera, escribió un libro sobre Cecil Snyder, se llama Entre Muñoz y Albizu. Y ahí él habla mucho y tiene las transcripciones del proceso federal y del proceso de gran jurado contra Albizu Campos. Y de esas cosas de la vida, mi abuela materna, que es de Ponce, que en paz descanse, yo una de esas veces me acababa de leer el libro y le estaba comentando y le dije, oye, tú que eres de Ponce, que tú sabes de Albizu Campos. Y para mi sorpresa, ella buscó en un álbum de fotos y me mostró una foto de aparentemente en los años 20 del Club Deportivo de Ponce, en la cual mi bisabuelo materno, que se llama José Bernaola, y Albizu Campos aparecen sentados en la misma mesa. Y esa es la foto, si la encuentro aquí. Y esta es la foto, así que van a ver el primero que está con la flechita hacia ustedes, es mi bisabuelo. El segundo es el señor Antonio Quiliquini Luigi, que el nieto de él, Carlos Quiliquini, el licenciado, está aquí también, que esto lo descubrimos cuando yo le enseñé la foto en un almuerzo en el siglo XX, que en paz descansa el siglo XX. Y el próximo que ustedes ven, buen sitio que fue, y el próximo después pues fue Pedro Albizu Campos. Y el licenciado Quiliquini es interesante porque él este proyecto, yo creo como 2 o 3 años, yo sé que él no se ha aburrido y le gusta, y como otro gran ponceño, pues
Pues, y una cosa interesante, van a decir, el bisabuelo del juez El Pi fue un nacionalista. Pues no, esto fue el Club Deportivo de Ponce, fue la visita de un aviador italiano, si no me equivoco, que estaba en Puerto Rico y le hicieron esta recepción. Lo que es interesante, porque siempre uno dice, no, que ese club son unos racistas, no admiten negros, pues está Pedro Albizu Campos y a la mano izquierda otro señor también que es negro. Así que eso también pues es algo interesante esa foto. Bueno, volviendo a mí, en el 2012 yo me mudo al Tribunal Federal en Viejo San Juan porque los fondos ARRA que dio el presidente Obama, pues en la Corte Federal se iban a hacer unas obras. Y una de las cosas que iba a pasar era que los jueces nos íbamos a rotar cada 6 meses yendo a San Juan. Y yo dije, mire, eso no va a estar listo en 1 año, en 2 años, yo me voy a quedar aquí. 6 años más tarde todavía no está listo, está casi listo, así, pero hice bien. De ahí, entonces en este edificio, que todos supongo han ido, los que no hayan ido, les exhorto que un día pasen y caminen por los pasillos, que es un edificio muy histórico. La parte original se hizo en los 1920, la otra parte en los 40, pero yo caminaba por esas áreas y ahí fue que Albizu fue encausado, ahí fue también que estaba el gran jurado, donde la sesión histórica que él se autoincriminó a propósito para que lo acusaran. Pues yo solía pasar por los pisos a las 6 de la tarde, que no hay nadie, a los alguaciles decía, ábreme los cell blocks para ver la celda, y pues me imaginaba ahí lo que había ocurrido hace tantos años. Y ahí, de entonces me surgió en mi mente la posibilidad que Albizu Campos, por ser abogado, debía haber postulado en el Tribunal Federal. Así que, pues, ¿qué yo hago? Pues voy a Secretaría en Atorrey, que están los registros de abogados, y empiezo a buscar, y en efecto, aparecen las entradas de la admisión de Pedro Albizu Campos y su desaforo en el 1921 y en el 39 respectivamente. Y básicamente el desaforo, lo que dice por encima es desaforado. Así que, pues continué mi búsqueda. Otra cosa que hice, que le enseñaré más adelante, gracias a la juez presidenta del Tribunal Supremo, me coordinó y pude ir a la secretaría de allí y también unos récords de Pedro Albizu Campos de cuando fue admitido a ese tribunal, y ahí había cosas del Tribunal Federal también. Así que seguí la búsqueda. Ana Milagros Rodríguez, que es la bibliotecaria del circuito, no está aquí, pero yo le dije, ayúdame a buscar esto. Ella es la que le hace mucho del research, me ha hecho mucho a mí ayudado, y al juez Torruella. Y básicamente encontramos que sí, él había comparecido en varios otros casos, tanto a nivel de Puerto Rico local, pero también en el Tribunal Federal, representaba a los nacionalistas en muchísimos de los casos. También vio algunas otras causas y fue a Boston y al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que les voy a hablar ahora brevemente de la formación académica jurídica de Pedro Albizu Campos. Obviamente sabemos que nació en Ponce, su padre era de origen vasco y su madre era criolla, y él nació en 12 de septiembre del 1891. Hay unas pequeñas disputas que si fue en el 93 o 91, pues, pero se sabe que ya a los 10 años era un genio. Se graduó de octavo grado con el promedio más alto hasta aquel entonces. Luego se graduó en 3 años con honores de la Alta Escuela de Ponce. Y una de las cosas que es interesante, recuerden, en aquel momento el sistema de educación pública en Puerto Rico era en inglés, y el currículo tenía también cursos en latín, francés y otras materias como álgebra, geometría y zoología. Y obviamente el promedio del académico era altísimo. Aquí no es que sea tan claro, pero obviamente están las notas. Cogió hasta un curso de zoología. Así que, entonces, en 1912, como a los 16, 17 años, es becado y fue a estudiar a la Universidad de Vermont y estudió por 1 año. Se destacó académicamente. En Puerto Rico también se había destacado por los debates y todo el don de oratoria que tenía. Pues en Vermont fue lo mismo. Y unos profesores de Harvard lo vieron, y por su don de oratoria, dictando conferencias, lo invitaron, y de los discursos que él hablaba era como la intervención de Estados Unidos en México, la educación de la mujer en América Latina y la política colonial norteamericana. Y básicamente hablaba mucho de Puerto Rico. Y los profesores de Harvard, los académicos y catedráticos allí, los recomendaron a que se transfiriera a Harvard. Se transfirió, allí continuó con su oratoria, temas de derechos civiles, la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Él allí, una de las cosas, no le dieron una beca completa, así que él tenía 20,000, como dicen, odd jobs. Limpiaba casas, trabajó para el Christian Science Monitor escribiendo artículos. Ninguno está a nombre de él porque en ese entonces no aparecía el nombre, pero él básicamente trabajaba y se pagaba los estudios, y así se pagaba la matrícula y los gastos de hospedaje. Entonces se gradúa como digo, para que vean la diversidad de esta persona,
Se graduó de ingeniero civil químico a la vez que se licenció en filosofía y letras. Luego de graduarse también pues brinca a la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, pero ahí entra la Primera Guerra Mundial y Albizu Campos voluntariamente se enlistó en el servicio militar norteamericano como parte del Harvard Reserve Officers Training Camp. En ese entonces no había servicio selectivo, así que él entró voluntariamente al ejército y él entendía que básicamente como puertorriqueño tenía que apoyar a los Estados Unidos en esta guerra y a los aliados de los Estados Unidos. Y obtuvo el rango de primer teniente de infantería y básicamente durante este tiempo se tomó como 2 años libre de derecho. No voy a entrar en eso porque esa es la otra historia que todos conocemos, pero la experiencia en el ejército fue lo que lo conllevó después cuando llega a Puerto Rico a luchar por el nacionalismo y particularmente estaba en Nueva Orleans porque él, por los exámenes finales no llegó con su grupo a Europa y tuvo que parar en Nueva Orleans y vio cómo estaban tratando a los afroamericanos allí y esa fue de las cosas que le prendió la bombilla para luchar por estas causas civiles. Cuando termina la guerra, Albizu Campos retorna a Harvard y culmina sus estudios en junio de 1921. Sin embargo, no obtuvo su grado de Derecho ese mismo verano porque había 2 profesores que le aplazaron los exámenes de corporaciones y evidencia. Y lo que se entiende que ocurrió es que como era negro, pues no lo querían graduar y se los aplazaron. Así que básicamente él regresa a Puerto Rico sin haberse graduado de Harvard, tenía todos los créditos, le faltaban los exámenes y en agosto 20 de 1921 solicitó admisión al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y el 31 de ese mismo mes fue admitido. Y entonces esto aquí, en la página quizás lo van a poder ver mejor, pero este es el informe del Comité Examinador del Tribunal Federal recomendando la admisión. Que es interesante porque yo creo que es el único, quizás que tiene que haber en ese entonces, pero de un abogado que no era licenciado, no había podido tomar una reválida todavía y no se había graduado oficialmente de la Facultad de Derecho, pero el Tribunal Federal lo admitió. Al poco tiempo después pidieron una reconsideración de las cosas y Harvard dijo no, hay que darle los exámenes, se los mandan a Puerto Rico y él se gradúa oficialmente. Para noviembre del 22 recibe su grado de Derecho. Entonces, lo que es lo más irónico es que no es, él es admitido en la Corte Federal el 22, no es hasta el 11 de febrero del 24, y esto pues me enteré cuando fui al Supremo y vi todos los papeles, que el Tribunal Supremo lo admite y lo juramenta. Repetidas ocasiones le habían denegado la admisión, así que fue el Foro Federal donde él empezó a postular en Puerto Rico. Y entonces el juez presidente Emilio del Toro, de quien les voy a hablar próximamente, porque el caso de Luis Velázquez tiene que ver con el juez del Toro, pues básicamente fue el que lo juramentó, y aquí esto está en el Tribunal Supremo. Yo de las recomendaciones es que lo tienen que digitalizar y guardar y preservar, porque esto es un expediente como de 2 pulgadas, tiene del A a la Z, que el que quiera puede escribir un libro. Entonces, como abogado en el Foro Federal, Albizu Campos representó repetidamente a los nacionalistas, los miembros del partido, que eran enjuiciados criminalmente en dicho foro, y obviamente en algunos asuntos civiles que también pues que ellos tenían que comparecer. Y en el 1936, y esto fue poco antes del mismo ser enjuiciado, representó a Juan Antonio Corretjer, que en aquel entonces era el secretario del Partido Nacionalista. Es un caso interesante, el caso se llama Corretjer versus Drotton, está publicado 88 F. con 16 del circuito, la opinión del circuito sale en 37, así que sale después que Albizu es procesado. Pero básicamente el gran jurado lo cita a Corretjer para que entregue todas las minutas del partido de los años 33, 34, 35 y 36 y un montón de otros documentos. Albizu Campos en dicha ocasión informó al fiscal federal Cecil Snyder, que después iba a ser juez del Supremo, que su cliente no iba a entregar ningún documento a la luz del derecho de no incriminarse. Y el juez federal Cooper, este caballero aquí, encontró, no obstante, a Corretjer en desacato y lo encarceló. Y en apelación, el Tribunal de Boston sostuvo el desacato. Cuare, obviamente, esto es como por una clase de derecho, pero si hoy en día, bajo la ley de supinas y derechos y todas estas cosas, si estos documentos se tuvieran, porque esto no es una corporación tampoco, si era necesario entregar estos documentos, pero en aquel entonces pues lo encontraron desacato. Y ese fue el último caso que él vio como abogado federal en el Foro Federal. Bueno, ahora le voy a hablar del caso de Luis Velázquez y los procedimientos en los tribunales territoriales.
y su abogado obviamente fue don Pedro Albizu Campos. Pues Luis Velázquez era un miembro del Partido Nacionalista y fue acusado de agresión contra la persona de nada menos que el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Emilio del Toro, este caballero aquí. El juez del Toro se había pronunciado públicamente contra los nacionalistas y Velázquez lo tomó como una ofensa a su dignidad. Como era costumbre en esa época, y yo me acuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, me hablaba de esto, como era costumbre y bajo la tradición española, los dos acordaron encontrarse en cierto día, hora y lugar, obviamente sin armas, para resolver el asunto como caballeros, como diría mi abuelo, a los puños. Y usualmente y algunos de ustedes, sus padres o abuelos, le habrán contado que se iban, se daban y uno salía peor que el otro, después se daban la mano, se paraban y se olvidaban y era como si nada pasó. Pero en este caso el juez presidente del Toro acabó, que en español criollo le dieron una catimba, y pues molesto al fin procedió a denunciar a Velázquez ante las autoridades territoriales. Velázquez fue formalmente acusado en el 1931 en la Corte Municipal de San Juan por acometimiento y agresión grave contra el juez del Toro. Velázquez admitió los hechos y justificó su acción caracterizando la misma como una bofetada en público como cuestión de honor. El juez municipal lo encontró culpable y lo sentenció a 1 año de cárcel. Entonces Velázquez solicitó juicio de novo ante la Corte de Distrito de San Juan, esta es la Corte de Distrito Territorial, y el juez de distrito Pablo Verga ratificó la convicción y sentencia. De ahí Velázquez apeló, no había tribunal superior ni apelativo, apeló al Tribunal Supremo de Puerto Rico y ahí es que Albizu entra al caso como su abogado. Entonces, en el escrito de apelación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, Albizu Campos señaló 2 errores. Primero, que no hubo mens rea por parte de Velázquez, pues el encuentro físico fue de caballero a caballero y acordado por ambos. Segundo, Albizu Campos levantó el estratégico argumento que los tribunales del entonces territorio de Puerto Rico carecían de jurisdicción y que el foro apropiado era el Tribunal de Distrito Federal en la isla. Parece que como lo admitimos primero allí, pues preferí ese tribunal. Y fuera de relajo, esto a la luz que tanto los tribunales de Distrito y Supremos territoriales se encontramos localizados en el cuartel de Santo Domingo, que era la audiencia territorial, y esto es por el cuartel de Valleja hoy en día, esa área. Y eso, lo que argumentaba Albizu, eso es propiedad exclusiva de Estados Unidos, y como allí fue que ocurrió el duelo, eso es jurisdicción federal, no jurisdicción del territorio. El Tribunal Supremo y el juez del Toro, pues se inhibió, por razones obvias, y entonces aquí está, es una foto bastante vieja del antiguo cuartel. Sí, esa es bastante vieja, no sé si es del 33 por ahí, pero básicamente el Tribunal Supremo falló en contra de Velázquez y el argumento de mens rea no les convenció y básicamente lo que dice, mira, el hecho que el acusado hizo fue un reto, no lo coloca fuera de la regla general, una agresión, así que el argumento de jurisdicción tampoco prosperó. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico entendió que Estados Unidos no tenía jurisdicción exclusiva sobre el cuartel de Santo Domingo. Les voy a leer un poquito de la opinión del Tribunal Supremo y está en 45 DPR 905. Y el Supremo de Puerto Rico dice, el pueblo de Puerto Rico es un cuasi soberano, y recuerden, esto es antes de la creación de la Constitución de Puerto Rico, un cuasi soberano creado, y lo escribe QUASI, yo creo que no sé si se escribe con C, pero eso fue en ese entonces, cuasi soberano creado por el Congreso de los Estados Unidos y su poder judicial reside en la Corte Suprema de Puerto Rico y otras cortes, a virtud de la ley Foraker, la ley Jones y aún de las órdenes militares. La jurisdicción del pueblo de Puerto Rico se extendió necesariamente a la Corte Suprema de Puerto Rico, que materialmente ocupaba parte del segundo piso al aludido edificio. Cuando a la Corte Suprema de Puerto Rico se le permitió ocupar el referido segundo piso por tantos años, el poder de policía del pueblo de Puerto Rico se extendió, por tanto, a castigar delitos cometidos en esa parte del territorio ocupada con la aquiescencia de los Estados Unidos. Las leyes penales de Puerto Rico, por ende, regían ahí, aunque era un enclave federal, pues al gobierno territorial estar allí y Estados Unidos permitírselo, pues había jurisdicción. Y básicamente el Tribunal Supremo pues básicamente que confirma la sentencia. Es interesante porque el Tribunal Supremo, de los muchos pronunciamientos que haces, y esto es una cita que es algo interesante, el Tribunal Supremo continúa, y esto es cuasi dicta, pero en el análisis jurídico dice,
al disponer que hemos estado asumiendo que Puerto Rico puede considerarse localmente como un estado. Y esto es antes del 1952 que está diciendo eso. Pero dice, en realidad, de verdad no es así. Entonces, y básicamente lo que está diciendo es que básicamente el Puerto Rico, obviamente no hay una constitución, pero tiene el Senado, tiene la Cámara, tiene un gobernador, tiene un sistema de tribunales, y eso es lo que dice que es un cuasi estado. Pero entonces viene el Tribunal Supremo de Puerto Rico y cita un caso del Tribunal Supremo Federal que está citado en Sánchez Valle, que es el caso de Grafton versus United States. Y en ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había resuelto que el territorio de las Filipinas, antes de ser una nación independiente, y todavía para ese entonces no era independiente, y Estados Unidos constituyen un mismo soberano para la doctrina de soberanía dual. Y esto, cuando hablo un poco de Sánchez Valle, vuelvo a Grafton, pero es interesante porque el Supremo de Puerto Rico ya empieza a levantar este issue que en el 2016 pues vemos en Sánchez Valle. Así que el Tribunal Supremo determinó que la jurisdicción de Puerto Rico, con el consentimiento de los Estados Unidos, se extendió al sitio en que fue cometido el delito. La sentencia entonces fue confirmada. Una curiosidad, que esto es algo que hoy en día no se vería, y no me pregunten cómo lo hizo, el juez de distrito federal, y ese entonces nada más había un solo juez de distrito federal. El juez se llama Arthur Fuller Odlin, que aquí hay una foto de él, también norteamericano. Él le opinó al Tribunal Supremo que jamás hubo una sesión alguna del cuartel de Santo Domingo por parte del gobierno de España al gobierno de Puerto Rico, ni tampoco se pagó. Por ende, la jurisdicción exclusiva para dilucidar el asunto era la federal. Así que el juez federal estaba de acuerdo con Pedro Albizu Campos. Esto para mí es una cosa bien inusual. Es como si ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuviera... es como si cuando tuvieron el caso de Sánchez Valle ante sí, yo hubiera llamado al juez Rivera García aquí y le hubiera, mira, ustedes están mal y aquí te mando esta carta para que en el pleno la consideren. O sea, que eso no procede. Lo más que nosotros formalmente se puede hacer una certificación, que yo le certifico un issue de derecho local y el Tribunal Supremo en pleno pues me dan la contestación. Pero eso es una cosa que en ese entonces pues yo nunca he vuelto a ver una cosa así. Así que básicamente el Tribunal Supremo en su opinión señala, no podemos convenir con el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Así que este es un interesante debate entre los dos foros judiciales, y obviamente hoy en día jamás se daría de tal manera. Puede haber una discrepancia como se interpreta una ley, pero no es que hay comunicaciones cuando se deciden mis casos con los casos de ellos. Así que este interesante debate entre el foro federal y el estatal, y es una cosa que es interesante porque a través de los años ha habido discrepancias en el federal y estatal, pues sería el preámbulo de lo que se iba a ver en los foros federales. Ahora vamos a la próxima parte, vamos a hablar sobre el caso de Velázquez y cómo procedió la apelación al circuito. O sea, lo primero que quiero hacerle hincapié es, va a sonar bien raro que del Tribunal Supremo de Puerto Rico se vaya al primer circuito, pero así era la ley federal hasta el 1961, desde el 17 al 61, no se iba directo al Supremo, así que el primer circuito revisaba al Tribunal Supremo de Puerto Rico, hasta, como dijo, hasta el 61. Así que, ahí era que sea. Así que Albizu Campos recurre al foro apelativo en Boston, y ahí reitera los argumentos de mens rea y de jurisdicción. No obstante, aquí, como digo, aquí tengo que decir que como brillante letrado, vio la oportunidad de abogar por una causa mayor e ideológica que la mera convicción de Velázquez. Y esa causa era el impugnar la validez del Tratado de París. Albizu Campos pretendía lograr la independencia de Puerto Rico, pues, mediante la vía judicial. Y cabe señalar que, esto aparte, un footnote, pero yo he sido juez en el Tribunal de Distrito ya por 17 años y postulé por varios años ante el mismo, la Corte de Apelaciones en Boston, y en todos estos años tengo que confesar que son pocos los escritos que he leído que son del calibre de estos escritos en este caso de Pedro Albizu Campos en el caso de Velázquez. No solo su análisis jurídico es excepcional, sino su dominio del idioma inglés es impresionante, y esto habla del alto nivel de instrucción pública en Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX. Este es el alegato de Albizu Campos en el primer circuito, y le voy a leer, no le voy a tocar, bueno, le voy a leer un poquito de lo del mens rea, pero obviamente este no es el tema principal, pero le voy a leer dos parrafitos, parte de esto. Y esta parte está en inglés. The case is that of a challenge of a gentleman to another
in the traditional chivalrous form of the Spanish race. There is no element of surprise or used weapons of any kind or undue violence. A gentleman tenders his card with his name, address, occupation, and telephone number, and looks for his opponent when he is free to act, and in the place where his office is, away from home, so as not to disturb the peace of the same in the same. The purpose of the procedure is to give the aggrieved party the choice of weapon. Se cita el Código de Honor, un tratado de Cabrignana. Entonces, esto está cómico, porque esto hoy en día ningún tribunal, pero está tan bien argumentado que uno hasta se lo cree. The motive is not based on any material interest, not even on a personal question of honor. It is based on the highest sense of duty, patriotism. Unarmed, the defendant walked through armed sentries who would have shot him on the spot. Perhaps the technical delicate of challenging to a duel could have been sustained, but that of aggravated assault is repulsive to the sense of a highly civilized society, like our own bred in Christian chivalry. Y eso es lo que dice que el juez del Toro, instead of facing this matter in the traditional manner, gentlemen respond to the situation. Me dieron la bofetada, me quedo callado y no hablamos más de eso. Has taken the witness stand against a patriot, a chivalrous opponent, to place him in the clutches of judges appointed by the imperial power, which holds his country by force of arms. Y básicamente esto es el hecho de Mencea. Entonces, ahora el argumento importante de Albizu Campos. Y ahí es que él inyecta, este es el tipo de cosas, aquí que está el juez Rivera García que está aquí, y el juez Ángel Colón que está en el Supremo. Este es el tipo de argumento que si, por ejemplo, esto ocurre ahora mismo en el Tribunal de Instancia, después va al apelativo, que estuvo en el municipal y nunca se levantó, pues van a decir, aquí esto no se levantó, ese argumento aquí no está ante nos, pero en ese entonces, pues Pedro Albizu Campos lo levanta y el circuito lo acoge. Yo creo que antes los tribunales, y uno ve las opiniones de hace muchos años, yo creo que se levantaban muchas cosas, se inventaba, o sea, se creaba un récord en apelación que no había abajo. Así que, básicamente es lo que dice. Bueno, dice que no hay jurisdicción y él lee, if the theory of Supreme Court of Puerto Rico were tenable, the Municipal Court of San Juan would have a cognizance of a crime committed on the ground floor by a member of the armed forces of the United States or against said person or against a judge or other officer of the Supreme Court by crossing or lobbying on the ground floor. The Supreme Court did not decide that the people of Puerto Rico had joint jurisdiction with the U.S. government of the ground floor. What kind of jurisdiction is this, in which case is touching the soil under the exclusive jurisdiction of another sovereign? Él dice, mira, el soberano es de los Estados Unidos, aquí la jurisdicción la tiene Estados Unidos. Entonces él habla, the historical reason for allowing the Supreme Court as a territorial audiencia to use the Santo Domingo Barracks appears in the learned opinion of Judge Odling, que básicamente el Albizu está diciendo al circuito, escuchen al juez Odling, que es el juez federal, que nada tiene que ver con esos casos, pero intervino de alguna manera, y escúchenlo a él, no a los jueces del Supremo. Said court, el Supremo de Puerto Rico, is a successor of the old territorial audiencia under the Spanish flag, and armed forces of the United States offered the most complete protection. Needless to point out that the present American regime is regarded with profound hostility by the great majority of the Puerto Rican nation, and the agencies of the government of the United States, be they judicial or administrative, are regarded as inimical to the dignity and interest of the nation. As an elementary precaution, the United States, in the exercise of imperial power in this country, took sufficient military precaution to protect this territorial audiencia, renamed the Supreme Court of Puerto Rico, in duty bound to be faithful judicial interpreters of the fundamental imperialist policies. En este alegado señalamiento de error por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, noten que Albizu Campos busca apoyo en la opinión del juez federal, que es lo que les mencioné, argumentando que el Tribunal Federal estaba en lo correcto y no el Tribunal Supremo Territorial. Entonces, aquí es que Albizu Campos procede a hacer el argumento ideológico, impugnando y argumentando la nulidad del Tratado de París. Y se lo leo en inglés porque lo tengo de la opinión en inglés. Puerto Rican patriots hold the nationalist point of view that the Treaty of Paris and subsequent acts of the United States in Puerto Rico are null and void so far as Puerto Rico is concerned, as the nation enjoyed at the time said treaty was signed international status. And Spain could not negotiate any binding treaty on Puerto Rico unless negotiated by plenipotentiaries of Puerto Rico and ratified by the Parliament of Puerto Rico. Y él cita la Carta Autonómica. The recognition of international status by the mother country is binding on all sovereigns of the family on all sovereigns of the family of nations. Y ahí cita otro tratadista internacional. After the promulgation of the Carta Autonómica, the relations between Puerto Rico and Spain were regulated by treaty from sovereign to sovereign.
Granting arguendo the validity of the Treaty of Paris and subsequent acts of the United States and Puerto Rico for all purposes is not tenable the theory of the Supreme Court of Puerto Rico that the people of Puerto Rico obtained jurisdiction over the second floor of Santo Domingo Barracks because of a torrent of user on the part of the United States government. The people of Puerto Rico is a legal entity created by fiat of the Congress of the United States. All as said, it has only such powers that are expressly conferred by the acts of Congress. Such has been the case of every territory under the American flag. This entity is not to be confounded with the nation of Puerto Rico, whose sovereign rights are inalienable. Within the present regime, the Supreme Court of Puerto Rico can be established by an act of Congress of the United States anywhere under the American flag, on board of a merchant ship or warship in San Juan Harbor or the high seas, in the Philippines, Guam, Boston, or Washington, and thereby the people of Puerto Rico would not acquire jurisdiction over said ships or places. Y esto es interesante porque él lo que dice, mira, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ese entonces el Congreso lo puede poner hasta en Cuba o en Florida, en un buque, puede hacer lo que quiera. Y eso no crea jurisdicción que no sea federal, es un acto federal. Luego, sigue con ese argumento y le voy a dar un parradito más. Él dice, if in the District of Columbia, the officers of the United States in charge of the Treasury Building had allowed the Supreme Court of Puerto Rico to occupy its sovereign's quarters for court purposes, and the assault in question had taken place there, it could reasonably said that the United States had yielded up its exclusive jurisdiction. Así que es lo que dice, mira, es que si ponen el Tribunal Supremo donde quiera que sea, como es en un enclave federal, básicamente eso no crea un gobierno local, es el mismo gobierno federal el que tiene que acusar, porque eso ocurrió en jurisdicción federal. Entonces, básicamente el primer circuito falla a favor de Albizu Campos, pero el fallo fue the case is remanded to the court, el Supremo de Puerto Rico, with directions to dismiss the action for lack of jurisdiction. Así que Albizu Campos ganó el caso para su cliente. El cliente le dejaron sin efecto la sentencia, pero lo que ocurre es que lo hacen en los méritos del issue jurisdiccional, no el issue que estaba impugnando de impugnar el Tratado de París. Así que esto fue una victoria pírrica para Albizu Campos, debido a que al desestimarse este caso, lo que él quería que en verdad se dilucidara, que era la nulidad del Tratado de París, se dilucidara. Así que Albizu ganó la batalla. Como abogado, pues es el tipo y todos hemos tenido casos que hemos litigado que decimos que bueno, mi cliente está feliz porque ganó el caso, se lo desestimé, pero a veces uno levanta un issue y dice, ay, ojalá ese issue lo hubieran tocado y hubiera ganado ese issue. Pues eso fue lo que le ocurre a Albizu. Ganó la batalla, pero no la lucha por la independencia de Puerto Rico por vía judicial. Sin embargo, dicen que el lightning doesn't strike twice, pero Albizu Campos tuvo un segundo turno al bate, tuvo suerte, y esto fue porque el gobierno territorial de Puerto Rico acudió al Tribunal Supremo Federal solicitando se revocase al Tribunal Apelativo Federal y a su vez se reinstalase la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, convalidando el delito cometido por el señor Velázquez y la sentencia. Entonces, aquí es que Albizu Campos, en su alegato responsivo, nuevamente expresa sus puntos. En cuanto a Menrea, básicamente vuelve a decir un duelo entre caballeros y nuevamente discute el argumento jurisdiccional. Pero en esta ocasión, él se ve, y como digo, él no fue el que llevó el caso, fue el gobierno de Puerto Rico, ante el más alto foro nacional, expandió el mismo asunto de jurisdicción a los efectos, y esto es muy interesante, que ningún tribunal de los Estados Unidos, ya fuese territorial o federal, tenía jurisdicción sobre Puerto Rico. Y esto incluía al mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que Albizu Campos lo que le está diciendo al Tribunal Supremo de Puerto Rico es, falle a mi sabor, porque usted, como Tribunal Supremo de Estados Unidos, y cualquier tribunal federal o territorial carece de jurisdicción. Le voy a leer, esta es la traducción del alegato ante el Tribunal Supremo. Parece que la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene albedrío para conceder la petición del pueblo de Puerto Rico y debería ser desestimada. El Tratado de París, por el cual se terminó la guerra entre el país madre, España, y los Estados Unidos de América, ratificado por las partes el 11 de abril de 1899, es nulo e inválido en cuanto a Puerto Rico se refiere. La Suprema Corte de los Estados Unidos, como depositaria del poder judicial establecido en la Constitución de ese país, es el intérprete final de la validez de los tratados hechos por los Estados Unidos de América con otras potencias. El asunto de la validez de un tratado particular ha sido elevado otras veces para determinar cómo el estatus de las comunidades bajo el gobierno de los Estados Unidos afecta a los derechos privados. En los llamados casos insulares,
las decisiones emitidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos han estado basadas en la aserción de la validez del Tratado de París. Existe un precedente para denunciar ante un tribunal la validez de un tratado con otra nación. Y aquí él cita y dice, como en el caso del Canal de Panamá. Y recuerden que en el 1903, Estados Unidos, el presidente Roosevelt promueve una revuelta para que Panamá se independice, le da las armas, le da dinero bajo la mesa y después a los 3 días básicamente firman con el nuevo gobierno el tratado para el Canal de Panamá, lo cual Colombia, que era la nación madre a la cual Panamá pertenecía, no lo había querido ratificar ese tratado. Así que entonces Albizu sigue aquí. El poder soberano de los Estados Unidos de América, mediante una criatura del Congreso de Estados Unidos, el acusador, pueblo de Puerto Rico, trata de imponer al contestante una sentencia de 1 año de cárcel. Tal encauzamiento perpetrado por el soberano, los Estados Unidos de América, mediante su criatura, el pueblo de Puerto Rico, puede ser legal solamente si el Tratado de París es válido en su aplicación a Puerto Rico. Cualquiera que pueda hacer la validez de un tratado entre Estados Unidos de América y otro soberano, el susodicho tratado es nulo e inválido en cuanto se refiere a otro Estado soberano que no ha sido parte del tratado en cuestión. Y básicamente lo que Albizu Campos dice es que cuando se negoció el Tratado de París, ya Puerto Rico tenía autonomía, tenía una soberanía internacional y que había que negociar también con Puerto Rico. Es más, se tenía que negociar con Puerto Rico y no con España. Albizu Campos entonces continúa esta fuerte denuncia indicando que al momento de la ratificación del Tratado de París por el Senado norteamericano, Puerto Rico ya era nación soberana bajo el derecho internacional. Y esto a la luz de la Carta Autonómica otorgada a Puerto Rico por España el 25 de noviembre de 1897. Como analogía, planteó, es evidente que un tratado negociado entre Estados Unidos de América y el Reino Unido no obliga al dominio de Canadá si ese dominio no ha sido parte de dicho tratado. Albizu Campos entonces sigue con su argumento mostrando su dominio de historia y derecho internacional. Y entonces alude al artículo 2 de los artículos adicionales de la Carta Autonómica. Y ese artículo lee, una vez aprobada por las Cortes del Reino, la presente Constitución para las islas de Cuba y Puerto Rico no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular. Y eso obviamente no ocurrió. Y entonces este es el Parlamento Insular de Puerto Rico, el gobierno autonómico. Ahí está Muñoz Rivera, todos con sus bigotes. Manuel Fernández Junco, ¿quién más? Manuel Rossi y José Severo Quiñones, entre otros. Entonces, Albizu Campos señaló que para el 23 de marzo de 1898, antes de la venida, de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico, el gobierno español ya formalmente había notificado a los Estados Unidos de la autonomía de Puerto Rico. Así que Estados Unidos ya conocía de esa soberanía meses antes de la guerra hispanoamericana. Entonces, le voy a un poquito más de la cita porque esto es bien interesante, Albizu Campos en su alegato. Todas las autoridades en derecho internacional convienen en el principio fundamental de la familia de naciones. El reconocimiento de la autonomía es irrevocable y obliga a todos los poderes de la familia de naciones. Nuestro país, refiriéndose a Puerto Rico, tenía su moneda y sus estampillas postales propias y todos los símbolos de la soberanía. Cuando el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a España, en el 1898, Puerto Rico ya era nación independiente de España. Era deber de Estados Unidos de América respetar esta independencia. España no podía ceder a Puerto Rico porque Puerto Rico no era res in comercio. Puerto Rico se convirtió en una nación soberana en virtud de la Carta Autonómica de España, que España no podía cambiar sin el consentimiento de Puerto Rico. El Tratado de París no fue negociado por plenipotenciarios de Puerto Rico y nunca fue sometido a la ratificación de nuestro Parlamento insular. Por virtud de la Carta Autonómica, Puerto Rico podría negociar con todas las potencias. Ahora sus puertos eran cerrados al comercio excepto con los puertos de Estados Unidos, todavía lo están, los cuales han impuesto un monopolio comercial imponiendo las condiciones en las cuales los productos americanos serían vendidos en Puerto Rico, imponiendo las condiciones en las cuales los americanos comprarán la mercancía producida en Puerto Rico. El resultado ha sido la ruina de nuestra agricultura, industria y comercio y la creación de grandes corporaciones americanas ausentes. Para la mala fortuna de Albizu Campos, el Tribunal Supremo denegó la petición del gobierno territorial de Puerto Rico y por ende Albizu Campos en justicia vuelve a ganar el caso para su cliente y la convicción y sentencia fueron dejados sin efecto, pero al igual que en Boston, volvió a perder la guerra política en Washington, D.C. Y ahí, de ahí pues Albizu, el movimiento nacionalista crece y sabemos todo lo que ocurrió con Albizu y pues está brillantemente no siguió impugnando el Tratado de París ni persiguiendo estos casos como
como nuestro amigo Gregorio Gartúa, que está aquí, que nos ha pedido el voto presidencial ya 5 o 6 veces y no se da por vencido, pues él no ha acudido a actos que ha acabado en Atlanta, así que él sigue la lucha, pero Albizu pues tomó otro rumbo. Así que básicamente este caso, decidido en el 33 y 34, pasó a la oscuridad, al igual que lo que yo entiendo son unos brillantes argumentos históricos, políticos y legales por parte de Albizu Campos. Bueno, ahora, y obviamente pues aquí tenemos a Albizu en uno de sus múltiples arrestos, y yo creo que este fue de los primeros porque está más llenito aquí. Así que bueno, ahora la sección final que les voy a hablar, voy a analizar los argumentos de Albizu Campos a la luz de los eventos jurídicos políticos recientes y evidenciar que los mismos eran jurídicos y políticamente legítimos en 1933-34 cuando se llevaron estos casos, igual que en el 2018 el presente. Vamos a tomar un poquito de... Bueno, estas son pues ahora mis reflexiones sobre el análisis del caso de Velázquez a la luz de Sánchez Valle y Promesa. En el libro que yo escribí recientemente sobre los territorios de Puerto Rico, de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, yo básicamente discuto como desde 1898 los Estados Unidos de América siempre ha gobernado a sus territorios de ultramar de manera muy distinta a sus territorios continentales. Con excepción, bueno, incluyendo a Hawái, que después se convirtió en un estado, pero también lo gobernó muy distintamente. En ocasiones, esto ha sido de manera considerada y diferente a los ciudadanos de Estados Unidos que allí habitan, pero en muchas otras ocasiones, y todavía al día de hoy, el Congreso, el Ejecutivo y aún la rama judicial federal todavía tratan a los territorios como colonias. Como discute el compañero que no está aquí hoy, está excusado, el juez federal Juan Torruella, y esto él lo ha discutido y escrito por más de 3 décadas, los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico y otros territorios viven todavía en un régimen de apartheid colonial. Aquí, los que hemos nacido en Puerto Rico a partir de enero 16, 1941, somos ciudadanos de los Estados Unidos mediante nacimiento. Eso hay muchas personas que lo ignoran. Los que nacieron antes del 41, de esa fecha, y siempre molesto a mi padre con eso, son ciudadanos bajo la ley Jones. Así que él es un ciudadano estatutario, los que nacieron después de esa fecha, y somos ciudadanos por nacimiento bajo la Constitución. Digo, la ley puede cambiar en el futuro, pero los que hemos nacido somos ciudadanos por nacimiento. Somos ciudadanos igual que cualquier ciudadano que nace en alguno de los otros 50 estados. No obstante, el gobierno de Estados Unidos controla nuestro destino día a día sin nosotros tener participación representativa ni real alguna en ninguna decisión federal que nos afecta. Al igual que en las 13 colonias en 1776, el nuestro, como bien señala mi gran amigo y mentor, que en paz descanse, el juez federal Salvador Casellas, es un craso problema de gobierno sin el consentimiento del gobernante. Y esto en el siglo XXI es totalmente inaceptable aquí o en cualquier otro lugar del planeta. Caveat, yo tengo un issue planteado ante mí de ese issue, y el hecho que yo diga que es inaceptable desde el punto de vista moral, no quiere decir que judicial bajo la Constitución de Estados Unidos sea o no sea, eso está sin decidir, pero tengo que hacer esa reserva para que no me pidan la descualificación. Así que no estoy opinando cómo voy a resolver ese caso, puede ser consistente con esto, puede que no, eso se verá. Al igual que en los casos insulares a principios del siglo XX, el caso de Sánchez Valle reescribe la historia de Puerto Rico dándole por fiat judicial un imprimatur constitucional a nuestra relación colonial ante Estados Unidos. Al igual que señalado en otra ocasión, como consecuencia la presencia federal en Puerto Rico, incluyéndola a mi propio tribunal, aunque ciertamente goza de validez constitucional bajo la Constitución de Estados Unidos, no obstante es una presencia antidemocrática. En los alegatos federales del caso de Velázquez, Albizu Campos discute ad nauseam el punto de que al momento de la llegada de los norteamericanos, en el 1898, ya gozaban de los beneficios de la Carta Autonómica. Por ende, Puerto Rico era su propio soberano, no obstante su relación con España. Por ende, España y Estados Unidos no podían eliminar dicha soberanía firmando un tratado de paz. Y en un tratado de paz en el cual Puerto Rico en ese momento no tenía inherencia alguna. Este argumento lo expande Albizu ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos hasta el punto de argumentar que ni dicho foro tenía jurisdicción. Los casos insulares parten de la premisa que al momento de la llegada de los norteamericanos en 1898 éramos un grupo de salvajes primitivos
con un sistema de gobernanza y tribunales incompatibles con el sistema democrático estadounidense. Más aún, este era el parecer mismo de las otras dos ramas del gobierno federal, la legislativa, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el presidente del Congreso ignoraron la realidad contraria. En 1899, el presidente McKinley, quien poco luego sería asesinado, envió una comisión presidencial presidida por Henry Carroll a estudiar en detalle las condiciones sociales, económicas, de salud, gobierno y otras áreas de la isla de Puerto Rico. La misma, en un informe de, yo creo que casi 1000 páginas, se llama el Informe Carroll, resaltó que Puerto Rico se encontraba listo para tener un gobierno territorial e incorporado como el de Oklahoma, el cual se convertiría en el estado 45 poco luego del 1908, Oklahoma. Y este es el Informe Carroll, una cosa así de gorda, que esté un día en el edificio federal esperando un jurado que esté deliberando y no para deliberar, me lo pide prestado y se lo puedo prestar. Como el licenciado Matos de Juan que está aquí, que a veces lo veo en el pasillo ahí esperando. Okay. En Sánchez Valle, decidido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2016, más de un siglo más tarde, el Tribunal Supremo no menciona los casos insulares. Sin embargo, concluye que Puerto Rico y Estados Unidos constituyen un mismo soberano para efectos constitucionales. Esto dado que el gobierno de Puerto Rico lo creó el Congreso de Estados Unidos, empezando en 1900 con la ley Foraker, los actos subsiguientes como en 1917 la ley Jones y en 1952 la creación del Estado Libre Asociado. A pesar pues de Puerto Rico hoy en día gozar de una soberanía similar a los estados por virtud de legislación federal, esto no menoscabe el hecho que la fuente constitucional de la soberanía de Puerto Rico lo es y continúa siendo el Congreso de Estados Unidos. Y esto es el Tribunal Supremo en Sánchez Valle. Y esta misma tesis es la que usó el Tribunal Supremo a principios del siglo XX en los casos insulares, llegando hasta el caso de Balzac, para describir a la entonces misma situación del territorio de Filipinas, el caso Grafton. El Supremo en Sánchez Valle cita el caso de Grafton, que Filipinas y Estados Unidos, antes de Filipinas ser nación independiente, era un mismo gobierno. Y ese era un caso que el gobierno militar había acusado y una persona salió convicta, y entonces el gobierno territorial de Filipinas había vuelto a acusar y dijeron no se puede, eso es el mismo soberano, que es el mismo issue de Sánchez Valle hoy en día. Okay. El único juez, que esto es interesante, y este es el mentor de nuestro amigo Tony García Padilla, el juez Breyer, juez asociado del Tribunal Supremo, es el único juez que, igual que Albizu Campos, un siglo más antes, reconoce, y aquí está el juez Breyer, después que el licenciado García Padilla trabajó para él, pues era más peludo, lo volvió loco parece, y lo envejeció. No, pero pues básicamente el juez Breyer reconoce, y si leen la disidente de él, que es bien interesante, pues básicamente él enfoca en la Carta Autonómica y en la opinión disidente del juez Breyer, y se une a la juez Sotomayor. La juez Sotomayor no escribió una opinión aparte, pero se unió totalmente a la del juez Breyer. Pues el juez Breyer discute que la fuente original del poder soberano de Puerto Rico no se puede ver a partir del Tratado de París. La misma existió antes de dicho evento histórico. Por ende, a su ilustre entender, Puerto Rico, a pesar de continuar dentro de un régimen territorial, no obstante, no podía considerarse como mero botín de guerra y territorio para el Congreso, para que el Congreso haga lo que le sale de los pantalones. Y análogo con las tribus indias, que ya eran soberanas al momento de Estados Unidos convertirse en nación. En otras palabras, lo que Albizu Campos y el juez Breyer en efecto ripostan es a los efectos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ignoró los efectos de la Carta Autonómica, y a la luz de esto, pues básicamente lo que hizo fue reescribir la historia. Pero como Sánchez Valle pues constituye el derecho constitucional vigente bajo el derecho constitucional de los Estados Unidos, y digo, siempre van a decir bajo derecho internacional esto, bajo derecho internacional lo otro. Estos argumentos del juez Breyer, de Albizu Campos en derecho internacional, estoy seguro que posiblemente en 8 de 10 foros van a prosperar, pero al Congreso de Estados Unidos, al Supremo de Estados Unidos, pues no los van a mirar, van a mirar para otro lado. Así que por eso, bajo el estatus constitucional de Puerto Rico, bajo la soberanía de Estados Unidos, por ende, y como digo, por fiat judicial, pues nunca ha cambiado jurídicamente. Ok, ahora déjame discutir brevemente, para terminar, los argumentos de Albizu Campos a la luz de la ley promesa. Dicha ley fue aprobada por el Congreso pocos días luego de emitirse la decisión de Sánchez Valle. Bajo la premisa de sus poderes territoriales sobre Puerto Rico, el Congreso aprobó dicha ley para que el gobierno de Puerto Rico pudiese acogerse a un procedimiento de quiebra, tal como
procedimiento de criba. Dicha ley, dada la situación fiscal del gobierno de Puerto Rico, en realidad pues era necesaria en ese momento. Sin embargo, la ley promesa vino con un precio alto. Y el precio alto es que al aprobarse esa ley de quiebra para Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba excluida de la ley de quiebra federal, pues al aprobarse la ley promesa, el Congreso en adición crea una junta fiscal, la cual constituye un ente en el organigrama constitucional gubernamental de Puerto Rico y la Junta no es un ente federal, porque muchas veces la prensa y los medios dicen, la Junta federal, la Junta es, ustedes ven el organigrama de Puerto Rico, están las 3 ramas de gobierno que hizo el Congreso para asuntos fiscales, puso una 4ª rama que va por encima, que es la Junta Fiscal. Y la misma en principio, y como hemos visto en práctica, tiene facultades de vetar acciones de índole fiscal por parte del Ejecutivo, Legislativo, y podría hasta darse la situación que el Ejecutivo y el Legislativo no están de acuerdo, el Tribunal Supremo, con cuestión constitucional, determina algo de presupuesto y la Junta viene y le dice, pues lo dejamos sin efecto. Y como consecuencia, lo que ha ocurrido es que la Constitución del Estado Libre Asociado ha sido de facto enmendada de manera unilateral por el Congreso al poner esta entidad por encima de las 3 ramas constitucionales, de facto. Más aún surge nuevamente el asunto del consentimiento del gobernado. Los miembros de la Junta Fiscal, y esto se va a argumentar creo que la semana que viene en Boston, no son nombrados directamente por el presidente. La ley promesa ni siquiera requiere el consentimiento del Senado Federal. Tienen pues un poder más allá de los funcionarios democráticamente electos por el pueblo de Puerto Rico. La pregunta ahora es, ¿cómo vería Albizu Campos legalmente la imposición de una Junta Fiscal? Pues a mí me parece que ciertamente volvería a levantar la nulidad del Tratado de París y la falta de jurisdicción federal total. Y usaría el ejemplo de la Junta Fiscal para ilustrar que el Congreso, 120 años más tarde, todavía se sigue ejerciendo los poderes plenarios, y añadiría él te diría, no plenarios, él diría los poderes imperiales, sobre un pueblo que desde 1898 nunca ha participado realmente de soberano a soberano con el gobierno de la metrópoli. Las consecuencias del régimen territorial colonial, según debatidos en su alegato ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al día de hoy siguen siendo evidentes. Nuestro comercio está atado completamente al de la metrópoli. Siendo una isla, Puerto Rico depende casi totalmente del comercio marítimo y aéreo. En cuanto al primero, el marítimo, este es regulado por la Ley Jones de cabotaje, la cual tiene un impacto directo y nefasto en nuestra economía y altos precios de comestibles, bienes y petróleo. Yo no soy economista, pero los economistas lo dicen, así que yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Okay. Al ser parte de la nación americana también, el comercio internacional se regula por leyes y contribuciones federales. Y finalmente nuestra agricultura también es reglamentada a nivel nacional. Y un caso de agricultura que es interesante, esto fue un caso de los últimos que vio el juez Casella, y me acuerdo que le partió el alma, tuvo que fallar a favor del gobierno federal. Aquí en Puerto Rico el café se recoge o se recogía por almud, que es el método que es por lo que es la cosecha, no es. Demandó el Departamento del Trabajo Federal a un cafecultor y básicamente la ley federal aplicaba y había que pagar el salario mínimo por hora. Y esto básicamente es el tipo de cosas que en Hawái pasó lo mismo, destruye la industria del café. Y había que aplicar la ley federal. Así que el sistema federal sigue siendo y ha sido pues un sistema político que carece del consentimiento total del gobernado, pero que nos impacta día a día todo lo económico y no económico. Parece que eso es palabras con luz porque está sonando la... Finalmente voy a comentar sobre la analogía a cierto precedente que hace Albizu Campos para denunciar la invalidez del Tratado de París. Me refiero al Tratado de 1904 entre Panamá y Estados Unidos, mediante el cual este último obtuvo la cesión de un enclave territorial que dividía la nación isbeña desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Históricamente, dicha cesión fue cuestionable, aún por Estados Unidos mismo, 3/4 de siglo más tarde, al presidente Carter firmar el tratado y el Congreso ratificarlo, el Senado, para devolver dicho territorio a Panamá. Pues Panamá para el 1903 era un departamento de Colombia. Representantes de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de cesión de la zona del canal, pero el Senado colombiano unánimemente rechazó dicho tratado. Y el presidente Roosevelt pues orquestó una revolución en Panamá y envió su armada naval allí. A los pocos días, Panamá declara independencia, se firma el tratado cediendo el territorio. Para colmo, el diputado de Panamá que lo firma es un francés que no era del gobierno panameño, pero llegó antes y lo firmó. Tal acción del gobierno estadounidense fue muy similar a aquella en 1893, donde el gobierno de Estados Unidos
Este mismo participó en derrocar al gobierno del Reino de Hawái, para 5 años más tarde anexarlo como su propio territorio. Albizu Campos, pues históricamente resaltó correctamente la realidad imperialista de Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de adquirir territorios de ultramar bajo cualquier método, ya fuese guerra, compra o fomentando una insurrección, eso bajo la mesa. Y una vez más, el mismo Congreso Federal, en el caso de Hawái, en 1993, primero devuelven el canal de Panamá a la zona a Panamá, y en 93 el Congreso, las dos ramas y el presidente firmaron una disculpa al Estado de Hawái, que era ya el Estado, disculpándose por lo que ocurrió hace 100 años atrás, y este es lo que se llama el Apology Resolution, pidiéndole disculpas a Hawái, pero ya es un Estado, así que no se puede echar para atrás, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así que voy a una cita, ya estoy terminando, de la juez asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, en su libro My Beloved World, y yo creo que ella correctamente aquí nos describe la parca realidad del régimen colonial de Puerto Rico. Esta es la versión del libro en inglés, la de español creo que la tiene mi hija, así que When Spain ceded Puerto Rico to the United States in 1898, along with Cuba and the Philippines, as spoils of the Spanish-American War, Puerto Ricans held an optimistic faith in American ideals of liberty, democracy, and justice. But that optimism would yield to a sense of betrayal for many. Governed without representation, exploited economically, some islanders came to feel that they have merely exchanged one colonial master for another. ¿Qué pasará con Puerto Rico? ¿Seguirá el territorio siendo colonia y estando a la merced plenaria del Congreso Federal per secula seculorum? Aunque válido dicho estatus a la luz del precedente constitucional del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿cuánto más en el siglo XXI puede y debe un régimen así colonial, o dirían algunos imperialistas, así existir? Puerto Rico, al igual que el territorio de Guam, han sido territorios de Estados Unidos desde 1898. Este es el periodo territorial más largo en la historia de la nación y el cual cada día que pasa incrementa. Los otros dos territorios adquiridos en el mismo año, Filipinas y Hawái, obtuvieron la independencia y la estadidad en 1946 y Hawái la estadidad en 1959. Y esto es cuando adquirió, en 1898, el New York Times, cuando se adquirió el territorio de Puerto Rico. Bueno, espero mentes legales como la de Albizu Campos, en el caso de Luis Velázquez, y en esta y futuras generaciones, mediante el diálogo, intelecto y mutuo respeto, resuelvan este inaceptable trato colonial, tanto a nivel político como judicial. Que la razón, la historia, el derecho y nunca la violencia forme la base para luchar por la dignidad y la igualdad. Muchas gracias. Tiene la palabra la numeraria Diana. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, tengan todos. Me uno al saludo protocolar para no alargar esta noche, tengamos la oportunidad de compartir más adelante. Pero no puedo dejar pasar la presencia que agradezco y que siempre es agradable del compañero Edgardo Rivera García, del juez asociado del Tribunal Supremo, mi excompañero, su esposa, con mucho gusto también la veo aquí en la audiencia, y quiero reconocer la presencia del presidente de esta Casa de Cultura de más de 100 años de existencia, el Ateneo puertorriqueño, el presidente y poeta nacional, el doctor Hamid Ghalib. Pues bien, el nuevo académico, honorable Gustavo Gelpi, nos sorprende desde el inicio de su discurso, no solo por el tema escogido, sino por el cuidado y respeto, casi cariño, con que él lo aborda. Y es un cariño y respeto que surge, según él mismo ha explicado,
no de una identificación con las ideas albisuistas, sino de un interés profundo por nuestra historia jurídica y constitucional. Al juez le atrae la pregunta sobre la vida jurídica, por así decirlo, de Albizu Campos. ¿Quién era como abogado? ¿Deslindaba su quehacer político del quehacer jurídico? Pues la verdad es que Albizu, como el manto de Jesús, estaba hecho de una sola pieza. En su horizonte había un solo objetivo: la independencia de Puerto Rico. Y ningún caso lo demuestra mejor que el famoso caso de la bofetada, Pueblo versus Velázquez, que fue el que escogió para su análisis nuestro nuevo académico. Pero antes de abordar ese análisis, ¿qué podemos decir de la simpática foto tomada en Ponce que el juez proyectó? Quizás, él dice, en ocasión de la visita de un aviador italiano. A mí se me ocurre que puede haber sido en ocasión de la visita del aviador Lindbergh a Puerto Rico, que fue en febrero de 1928. No sabemos. En la foto se ve a Albizu sentado en la misma mesa con el bisabuelo del juez El Pi. Y yo entiendo perfectamente el caveat del juez sobre la inclinación política de su bisabuelo. Al igual que la suya, mi familia es ponceña y yo también tengo una historia familiar sobre Albizu. Resulta que mi abuelo paterno, Antonio Fiol Negrón, fue contemporáneo y amigo de Albizu y nos contaba a sus nietos su dificultad, yo la llamaría existencial, cuando se encontraba a su amigo y éste cruzaba la calle a abrazarlo. Abrazo que mi abuelo le devolvía con cariño genuino y preocupación también genuina de que quien los viera pensara que Antonio Fiol, el republicano, se había convertido en nacionalista. Pero, ¿qué hay de Albizu, el jurista? Para comenzar a abordar este asunto, el nuevo numerario nos resume la preparación académica de Albizu, particularmente su educación secundaria en Ponce. Perdón. ¿Usted me podría pasar el... Gracias. Resalta el juez que el caso de Velázquez demuestra el dominio que tenía Albizu del idioma inglés. Y nos recuerda que en aquel entonces el sistema de instrucción pública de Puerto Rico, pues la educación era en inglés. Esto que de por sí es un tema polémico, pues no se elabora en el discurso del juez El Pi, pero no está de más señalar lo que dijo Albizu sobre ese método de enseñanza. En un discurso pronunciado el 10 de marzo de 1931, auspiciado por la Sociedad Cultural del Colegio de Leyes, que era como se conocía la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Albizu expresó que esa educación bilingüe ocasionaba en el estudiante, y cito, un malgaste de las energías mentales y un desconocimiento de su propio idioma y del idioma invasor. Nadie puede penetrar en el secreto idiomático de un idioma extranjero hasta que no conoce a fondo su idioma vernáculo. Cierro la cita. Como una parte interesante en esa misma conferencia, Albizu criticó agriamente la enseñanza del derecho en su época, particularmente el que la jurisprudencia se enseñase a base de las opiniones de jueces de Estados Unidos y no, dice él, a base de nuestros códigos, que son la cristalización de una larga experiencia y sabiduría. Pues perdonen la parte que de todos modos es pertinente al tema de Albizu, el jurista. Y hablando de Albizu, el jurista, me parecen también pertinentes las atinadas observaciones del doctor Carmelo Delgado Cintrón, miembro de esta academia, en la ponencia que presentó en ocasión del centenario de Albizu, titulada El Derecho en Albizu Campos, Formación Jurídica y Abogacía. Señala el doctor Delgado Cintrón, y cito, que si bien Albizu escogió la abogacía como su profesión y desde ella se introdujo en la faena política del país, su propósito no fue el desempeñarse como un abogado común y corriente, puesto que la mayoría del liderato político del tiempo de Albizu estaba compuesto por abogados.
y la abogacía era entonces la profesión adecuada para quien intentaba adentrarse en las luchas políticas. Claramente Albizu se entrenó brillantemente como jurista en la Universidad de Harvard, pero su interés iba más allá de lo técnico jurídico. Como explica nuevamente el doctor Delgado Cintrón, de la abogacía le interesó su trascendencia social, su rigor formativo y su inteligencia de los procesos sociales, políticos y constitucionales. En su situación particular, el derecho está subordinado a la práctica política, que en su caso se traduce en la búsqueda de la independencia de Puerto Rico y la salvación del sentido de una cultura nacional. Destaca el juez El Pi que Albizu pudo estudiar en las universidades a las que asistió porque fue becado, y en efecto así fue, recibió una beca otorgada por la Cámara de Delegados de Puerto Rico y otra de la logia masónica La Aurora en Ponce, y además, como señaló él, trabajó durante sus años de estudiante sin que ello afectara su desempeño académico. El juez El Pi llama nuestra atención a la decisión de Albizu de enlistarse en el servicio militar norteamericano y lo ve como un presagio del futuro de la vida política de Albizu Campos. La realidad es que ese enlistamiento, al igual que su decisión de estudiar Derecho, respondía ciertamente a su visión sobre el futuro de Puerto Rico. Años después, Albizu explicó en una entrevista que una de sus razones para enlistarse fue que la organización militar de un pueblo es necesaria para su defensa, y eso se consigue solamente con los sacrificios dolorosos que impone la guerra. Cierro cita. Albizu presidió en Harvard el reconocido Cosmopolitan Club, o Cosmos, integrado mayormente por estudiantes activistas. Allí conoció al líder de la lucha de la independencia de Irlanda, Eamon de Valera, y al destacado filósofo indio Rabindranath Tagore. También fue invitado a integrar el Club Diplomático, uno de los más prestigiosos de Harvard. Hay que destacar además el ambiente progresista de la educación de Harvard en esos tiempos. Entre los profesores que tuvo Albizu estaba Felix Frankfurter, quien luego fuera juez asociado del Tribunal Supremo Federal y tenía unas visiones sobre la función del derecho en el ámbito social, que no era típico de la época. Una vez admitido al Foro Federal en Puerto Rico y más tarde al Foro Local, indica el juez El Pi que Albizu representó repetidamente a los miembros del Partido Nacionalista, quienes eran enjuiciados criminalmente en el Foro Federal. Y eso es así, pero Albizu también atendió muchos asuntos civiles, mayormente de poca remuneración, desde su bufete ponceño en la calle Marina, esquina Luna, que después trasladó a la calle Castillo, esquina Salud. Hasta que en 1927 partió en un viaje a varios países extranjeros y a su regreso en enero de 1930 establece su bufete en la calle Fortaleza, esquina San José, en San Juan. El 12 de mayo fue electo presidente del Partido Nacionalista en una asamblea celebrada en este lugar, aquí donde mismo estamos esta noche, en el Ateneo puertorriqueño. De ahí en adelante, su tiempo estaría comprometido con la causa nacionalista. El escenario de Pueblo versus Velázquez son los primeros años de la década de 1930, década en la que se sintió el más fuerte repudio oficial a la causa de la independencia de Puerto Rico y también las más fuertes respuestas nacionalistas. Son los años de la protesta en el Capitolio, en la que muere un joven nacionalista, la masacre de Río Piedras, el asesinato del coronel Riggs, el linchamiento de los nacionalistas Beauchamp y Rosado. Son los años del juicio de Albizu, como señaló el juez, por sedición, y del fatídico Domingo de Ramos y la masacre de Ponce. El 14 de abril de 1937, el congresista John T. Barnard se dirigió a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y, como parte de un largo recuento que pueden leer en el diario de sesiones, donde hablaba de la situación de Puerto Rico, señaló lo siguiente, cito:
Era evidente que el gobernador estaba hostilizando a los defensores de la independencia para justificar una masacre colectiva. En caso de celebrarse una parada en San Juan, que no se celebró, pero el congresista Barnard dejó claro que en Ponce había sucedido la masacre colectiva que no pudo darse en San Juan. Y el congresista concluyó su extensa exposición con estas palabras. Enterados ya de los hechos verdaderos, es el deber de todas las personas conscientes y liberales de los Estados Unidos protestar contra la acción del gobierno de Puerto Rico. Y es el deber del Congreso ordenar una investigación inmediata e imparcial. Ese es el ambiente, el contexto histórico del caso de Pueblo versus Velázquez, el famoso caso de la bofetada. Repasemos ahora los incidentes del caso y el trabajo de Albizu como abogado de Velázquez. En algunas cosas habrá una repetición de lo que el juez dijo, pero me gustaría entrar en un poco más de detalle en el caso específicamente. Según la transcripción del testimonio del acusado, el supuesto duelo de caballeros realmente nunca ocurrió, aunque sí el acto suyo de abofetear al juez presidente del Tribunal Supremo, Emilio del Toro Cuevas, con la intención de retarlo a dicho duelo. Esta versión la confirma posteriormente el resumen que hace el juez de apelaciones federal, señor Morton, en su opinión disidente en Velázquez versus Puerto Rico a nivel del circuito federal. Así que tenemos dos versiones de este famoso incidente. El acusado, señor Velázquez, explica en la transcripción que al conocer de un acto en reconocimiento de la bandera americana en el cual el juez del Toro había participado, se sintió ofendido. Cito, en mis sentimientos de hijo de esta tierra. Y no estaba del todo descontextualizada la respuesta de Velázquez, su sentimiento, ¿verdad?, de repudio a lo que hizo el juez. Pues en esos mismos días se dieron protestas y respuestas oficiales relacionadas al asunto de la bandera puertorriqueña. Un joven nacionalista había muerto en una de estas protestas. Pues bien, la acción del juez del Toro ofendió a Velázquez, quien fue a la oficina del juez en busca de un desagravio. No hay más que leer la transcripción y nos damos cuenta que la situación del Tribunal Supremo en ese momento era muy distinta a la de ahora. No había alguaciles, no había ningún... Quiero ver al juez presidente. Ah, sí, mire, la oficina está por allá. Pues para allá fue Velázquez. El juez gentilmente lo recibió. Y Velázquez inmediatamente le anunció que era nacionalista y le informó, cito, los actos que como el de anoche usted tan ostensiblemente patrocina constituyen un abierto desafío a nuestra patria. Y esa ofensa que usted infiere al país la he recogido yo para devolvérsela a usted, por ser usted un traidor y un canalla. Y acto seguido le dio en el rostro. Ahí viene la bofetada. Dice él, no con la idea de hacerle un daño corporal, sino con la de inferir en su dignidad de hombre una ofensa que pudiera él dirimir en cualquier terreno. Ciertamente son palabras e ideas que nos suenan hoy muy extrañas, pero que como señaló el juez y citó extensamente del alegato de Albizu, que hasta contenía unas referencias a unos libros con las reglas de cómo se llevaba a cabo este tipo de duelo, pues no era una cosa tan extraña en esa época. Pero al decir de Velázquez en su testimonio, vuelvo a citar, el señor del Toro parece que no entendió eso, entonces empezó a darme jinquetazos. No le devolví los golpes que me daba, pues nunca me alcanzó en ninguna parte del cuerpo. Entonces yo empecé a retirarme con toda la calma de un hombre que va a hacer una visita, como hice yo, al caballero que esperaba visitar. Entonces, yendo hacia atrás, pasé la mampara y los dos conserjes que estaban allí, al ver que yo salía de esa forma, de espaldas, que no atacaba, sino que me resguardaba, se quedaron absortos mirándome. Di una vuelta, bajé y me fui del local. Así que tenemos dos versiones sobre lo que sucedió. Lo cierto es que la denuncia del juez del Toro y la acusación a Velázquez no se hicieron esperar.
No hay duda de la motivación ideológica de ambas partes. Y era de esperarse que Albizu representara a Velázquez, pero ¿como abogado o como político? Pues como ambos. A nivel de instancia, Albizu limitó la argumentación política a dos asuntos: el móvil ideológico del acusado para demostrar la ausencia de mens rea o intención criminal, y la dedicación del juez del Toro a actividades anexionistas para debilitar la prueba de que fue agredido en el desempeño de su cargo, elemento esencial del delito de acometimiento y agresión agravada. Albizu intentó presentar en evidencia artículos de periódicos que censuraban el acto en homenaje a la bandera, pero no lo logró, pues el juez de instancia sostuvo las objeciones de la Fiscalía. Y al tratar de que Velázquez contestara si el juez de Toro fue censurado por sus actividades por la prensa adversaria al nacionalismo, el juez de instancia sostuvo la objeción del fiscal con un escueto: no me interesa. El contrainterrogatorio al juez del Toro, testigo del pueblo, es verdaderamente una joya. Albizu va construyendo paso a paso la situación contradictoria en términos ideológicos entre la visión de Del Toro y la visión no solo de los nacionalistas, sino de muchos otros sectores del país sobre los actos en celebración de la bandera norteamericana. A preguntas sobre el acto que había motivado la situación de Velázquez, el juez del Toro explicó que había pronunciado las palabras de apertura en un acto celebrado en el Teatro Municipal de San Juan el Día de la Bandera, que también se celebrarían conferencias durante el año en atención a la personalidad de George Washington, padre de la patria, cuyo bicentenario se celebraba ese año, y que él, Emilio del Toro, presidía el comité que tenía a su cargo esa celebración en Puerto Rico. A renglón seguido, Albizu le pregunta: ¿a qué patria se refiere su señoría? Y responde el juez del Toro: a la patria Estados Unidos de América. Del Toro admite que ha patrocinado e intervenido en actos como el Día de la Bandera durante muchos años y que lo hace en calidad de ciudadano y como presidente del Tribunal Supremo porque se trata de la bandera de la nación. Albizu le pregunta entonces: ¿a qué nación se refiere su señoría? Y el juez del Toro responde: a Estados Unidos de América. Más adelante le pregunta Albizu: ¿sabe el señor del Toro que estos actos se consideraron ofensivos para la gran mayoría de los puertorriqueños? Y el juez del Toro, con aparente ingenuidad, contesta: no sé ni puedo figurármelo siquiera. Solo pueden considerarse ofensivos por mentes realmente extraviadas que algún día se abrirán a la luz. Albizu también intenta demostrar mediante el propio testimonio del juez del Toro que éste utilizaba su despacho para asuntos que no eran judiciales ni propios de su cargo, como los relacionados al comité del bicentenario de George Washington. De esa forma va construyendo la defensa de ausencia del elemento agravante requerido para el delito. Concluimos este recuento del contrainterrogatorio del juez del Toro con una interesante, y suponemos que igualmente ingenua, expresión que éste hace motu proprio, totalmente desvinculado de pregunta alguna. Justo cuando Albizu y el fiscal están discutiendo la naturaleza de los actos que motivaron a la acción del acusado, el juez del Toro interrumpe y pide al tribunal que le permita hacer lo que él describe como una observación. Y dice entonces: yo quisiera que si se va a interpretar la ley, se interprete con toda amplitud para el acusado. Este mismo juicio está demostrando la grandeza de las instituciones que nosotros disfrutamos. No olvidemos que es un juicio que él mismo ha instado. Y más adelante expresa el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dirigiéndose al juez de primera instancia: por tanto, señor juez, si en algo puedo influenciarle, y perdóneme si hago esta manifestación en un tribunal de justicia, es para que se dé toda la amplitud al acusado que sea posible, a fin de que pueda demostrar todo lo que quiera demostrar ante los tribunales de justicia. Cierro la cita.
Y no obstante la petición de amplitud, no se admitieron los partes de prensa y, como explicó el juez Alpí, el tribunal de primera instancia declaró culpable al señor Velázquez por acometimiento y agresión agravada. El tribunal no aceptó las defensas de ausencia de mens rea, ni tampoco que el juez del Toro no estuviera en el desempeño de sus funciones al recibir la bofetada. Albizu recurrió entonces al Tribunal Supremo, argumentando en su alegato pues, la ausencia de mens rea, la ausencia de circunstancia agravante, el error de no haberse admitido en evidencia los artículos de periódicos ofrecidos y toda su argumentación en torno a esto con el mayor rigor técnico-jurídico. Pero además, la argumentación de Albizu va claramente dirigida a demostrar el abismo político entre el juez acusador y el nacionalista acusado, así como el ambiente politizado en el que se da el caso. Y leo un poco de ese alegato. Las partes que intervienen en esta causa representan los extremos en materia de opinión política en Puerto Rico. El señor Velázquez, el acusado, es separatista radical. El señor del Toro es anexionista, devoto de la causa que él cree buena. Este tribunal tiene conocimiento del ambiente político especial en que nos debatimos. Comparece ante vosotros este caballero acusado ante el Poder Judicial creado por la nación interventora norteamericana en serena espera de la justicia que ha de emanar de jueces y caballeros representativos de la nación que el acusado tacha de enemiga de su patria. Además, Albizu les recuerda al tribunal que los jueces no están para considerar la prueba que a ellos les interesen, sino la prueba que dé luz y permita compartir justicia, y hace su argumento sobre la expresión del juez de que no le interesaba oír la contestación del señor Velázquez a la pregunta sobre la posible censura que había recibido del Toro por sus actos, por sus intervenciones, y también el no admitir los partes de prensa. Unos meses después de someter su alegato, que era estrictamente técnico-jurídico, como he dicho, mientras el tribunal aún lo tenía bajo su consideración, Albizu somete una moción alegando que el tribunal y el foro de primera instancia, por supuesto, carecían de jurisdicción. Y sabemos que este asunto de jurisdicción pues, se puede levantar en cualquier momento, es un asunto privilegiado. Albizu tenía la obligación como abogado de hacer todo lo posible por obtener un dictamen favorable para su cliente. Era bastante evidente que en los tribunales puertorriqueños no lo lograría. Tenía pues una obligación ética de plantear el asunto jurisdiccional. Pero además, con la alegación de falta de jurisdicción, se transmuta lo que había comenzado como un caso rutinario relacionado a la prueba de intención criminal y la prueba del elemento agravante del delito. Es cierto que ambos aspectos siempre se plantearon desde una óptica que hacía patente la polarización política entre las partes y el ambiente politizado en todo Puerto Rico, como ya les he explicado, pero no es hasta que Albizu presenta el planteamiento jurisdiccional que el caso comienza a abrirse en todas sus dimensiones. Cuenta Rivas Tovar sobre la vista que se celebró en el Tribunal Supremo. Desde muy temprano la sala estaba abarrotada de público, abogados, catedráticos, estudiantes, políticos, apretados unos contra otros. En ese ambiente casi de fiesta, Albizu se atrevió a argumentar, sabiendo sin duda que el dictamen sería un no lugar, que los tribunales de Puerto Rico no tenían jurisdicción porque los eventos sucedieron en territorio federal. El juez ha explicado la situación. El Tribunal Supremo se encontraba en el cuartel de Santo Domingo, un edificio propiedad del gobierno de los Estados Unidos, donde también estuvo la antigua audiencia territorial. Albizu no hizo en ese momento un planteamiento de naturaleza ideológica como lo haría ante los tribunales federales de apelaciones y Supremo. Todos los argumentos de Albizu hasta entonces fueron estrictamente jurídicos.
En cuanto a los elementos del delito, la ausencia de mens rea y de circunstancia agravante. En cuanto al proceso, la negativa a admitir los artículos de periódicos. Ahora, al alegar que los tribunales de Puerto Rico no tenían jurisdicción, se basó en la ocupación del edificio donde ocurrieron los hechos por el gobierno federal y en la jurisdicción exclusiva de este para enjuiciar los delitos que allí se cometieran. Y el fundamento para esa alegación lo encontró en un caso del Tribunal Federal de Puerto Rico, Estados Unidos versus Iglesia, decidido por el juez federal Odling, a quien se ha referido el juez Elpi. En ese caso había resuelto precisamente que un delito cometido en el cuartel de Santo Domingo era federal y correspondía enjuiciarlo en los tribunales federales. El Tribunal Supremo denegó el planteamiento jurisdiccional. No aceptó los fundamentos de la decisión del juez federal Odling. Por el contrario, resolvió que las cortes locales tenían jurisdicción porque el lugar de los hechos era ocupado por el Tribunal Supremo, sino en virtud del permiso expreso de las autoridades militares, por lo menos en virtud de su tolerancia y consentimiento, dice la opinión. Como señala el juez Elpi, la opinión concluye que el pueblo de Puerto Rico es un cuasi soberano creado por el Congreso y su jurisdicción se extendió necesariamente a la Corte Suprema de Puerto Rico, de manera tal que cuando a ésta se le permitió ocupar el segundo piso por tantos años, el poder de policía del pueblo de Puerto Rico se extendió a castigar por delitos cometidos allí. La verdad es que los abogados tenemos una facilidad para hacer ¿verdad? Enlazar unas cosas con otras que parezcan tan lógicas y cuando uno lo lee dice, pero ¿cómo se le ocurre? Esto, a la vez que también se apresura a afirmar, para que no se malentienda lo que acaba de decir, que entre el pueblo de Puerto Rico y el de Estados Unidos no hay contradicción porque Estados Unidos es el soberano en ambos casos. En cuanto a los méritos de la apelación, pues ya sabemos, el tribunal resuelve que hubo el acometimiento de lesión grave, que cuando un juez se halla en su corte descansando, pensando, leyendo o haciendo lo que sea, está allí en el ejercicio de sus funciones. Y el argumento de mens rea tampoco progresó y la prueba no admitida de los partes de prensa ni se menciona. Alviso entonces apela al Tribunal de Apelaciones, ante el cual, como nos recuerda el juez Elpi, se llevaban los casos del Tribunal Supremo, que resolvía el Tribunal Supremo hasta el año 60-61. Allí, al decir de Rives Tobar, el juez Emilio del Toro recibe su segunda bofetada, más estrepitosa que la primera, pues el Tribunal Federal revoca al Tribunal puertorriqueño. En su alegato, Albizu recurre nuevamente al caso de Estados Unidos versus Iglesia y la decisión del juez Odling, pero allí no queda su argumento. Ahí empieza a afirmar la soberanía de la nación puertorriqueña. Y dice, bueno, ya el juez lo leyó en inglés, yo lo tengo aquí en español. Los patriotas puertorriqueños sostienen el punto de vista nacionalista de que el Tratado de París y todas las acciones subsiguientes de Estados Unidos en Puerto Rico son nulos y sin valor en cuanto a Puerto Rico concierne, por cuanto nuestra nación para la fecha de la firma de dicho tratado disfrutaba de personalidad internacional y España no podía negociar ningún tratado que comprometiera a Puerto Rico, excepto si era negociado por plenipotenciarios de Puerto Rico y ratificado por el Parlamento de Puerto Rico. El ente pueblo de Puerto Rico, explica Albizu a los jueces norteamericanos, es criatura del Congreso y no debe ser confundido con la nación puertorriqueña, que es soberana. Y el Tribunal de Puerto Rico es igualmente criatura del Congreso. Y sea por esta razón o por lo resuelto en Estados Unidos versus Iglesia, la jurisdicción para enjuiciar a Velázquez es federal. Y si la jurisdicción para enjuiciar a Velázquez es federal, a Velázquez se le ha privado del derecho fundamental a juicio por jurado. Por otra parte, si la jurisdicción es conjunta y se le sometió el caso a la Corte de Estados Unidos, conocida como Tribunal Supremo de Puerto Rico, se puso a Velázquez, y nadie puede negar que Albizu era atrevido, contundente, se puso a Velázquez, y cito,
a merced de jueces que han recibido nombramientos políticos y que no pueden sentirse humanamente libres para actuar en un caso en el cual la política fundamental del régimen está envuelta. Bueno, Albizu también discute pues, los asuntos de mens rea, etcétera, etcétera, los técnicos jurídicos, pero el Foro Apelativo Federal vio la puerta abierta para disponer del caso por la vía jurisdiccional más fácil y menos política. Resuelve que en efecto los hechos sucedieron en terreno federal sobre el cual el gobierno de Estados Unidos tenía jurisdicción exclusiva y el cliente de Albizu ganó. Pero el gobierno de Puerto Rico no estaba conforme y apeló el asunto al Tribunal Supremo, y allí llegó también la voz de Albizu, quien en su alegato elabora su tesis sobre la nulidad del Tratado de París y la soberanía concedida a Puerto Rico por la Carta Autonómica. El juez ha hecho referencia a eso. No tengo que entrar entonces en los detalles. Al nuevo compañero académico le impresiona la audacia de Albizu al solicitarle al Tribunal Supremo que fallase a su favor a pesar de carecer de jurisdicción. Y es cierto, Albizu era audaz, era valiente, y como era de esperarse, el Tribunal Supremo no aceptó el caso, con lo cual se mantuvo la exoneración de Velázquez. A juicio de Gelpi, del juez Gelpi, fue una victoria pírrica. Él ha dicho que fue una victoria pírrica, porque Albizu no logró que el Tribunal Supremo Federal declarara la independencia. Pero yo me pregunto, ¿sería ese el objetivo de Albizu? ¿Realmente creía que había alguna posibilidad de lograr la nulidad del Tratado de París a consecuencia de Pueblo versus Velázquez? Albizu logró mantener su argumento en el ojo público por más de 3 años y confrontó a los más altos jueces federales con el reclamo de independencia de Puerto Rico. Vieron y leyeron el verbo de un hombre educado en la Escuela de Derecho élite de Harvard. Difícilmente podrían, al menos en su intimidad, despachar el asunto como locuras o desaciertos de algunos puertorriqueños malagradecidos o maleducados. No creo que Albizu esperara que la bofetada de Velázquez nos diera la independencia. Y si algo hemos aprendido los y las boricuas en estos 120 años, es que los tribunales no nos darán la solución a nuestro estatus político. En su discurso, el juez Gelpi afirma que los planteamientos de Albizu eran jurídica y políticamente legítimos en 1935, al igual que en el 2018. Reitera que las actuaciones del gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX y las del Tribunal Supremo en los casos insulares respondían a actitudes en extremo racistas. Y es que, como nos recuerda el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y primer presidente de esta academia, José Trías Monge, rara vez se menciona que los llamados casos insulares se decidieron por la Corte Fuller, famosa por sus desaciertos, entre estos Plessy versus Ferguson, de infame recordación que bendijo el discrimen racial. El juez Gelpi verticalmente reconoce que la presencia federal en Puerto Rico, incluyendo la del tribunal al cual él pertenece, es antidemocrática. Debo señalar que estos no son planteamientos nuevos para el juez Gelpi. Él los reconoció cuando habló y los ha hecho en múltiples ocasiones, como orador, escritor y en sus dictámenes judiciales. Lo que me llamó la atención es que afirme que el caso de Sánchez Valle reescribe la historia de Puerto Rico, dándole por fiat judicial, estoy citándolo, un imprimatur constitucional a nuestra relación colonial ante Estados Unidos. ¿Qué historia fue reescrita por Sánchez Valle? ¿No hemos sido desde 1898 una colonia sometida a los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial? ¿O es que el juez reconoce que hubo otra historia que al menos comenzó a escribirse
entre 1950 y 1952 por unos Estados Unidos que a empujones de las Naciones Unidas e impresionado por su nuevo rol como líder mundial, tímidamente decidió darle una lectura más flexible a su Constitución. Al menos 2 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos piensan que la aprobación de la Ley 600 en 1950 y la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952 tuvo algún significado de valor constitucional. Me refiero al juez Breyer en su opinión disidente en el caso de Sánchez Valle y a la jueza Sotomayor, quien se unió a esa opinión que el juez ya también nos señaló. La opinión del juez Breyer cuestiona la manera en que la mayoría del tribunal conceptualiza la búsqueda de la fuente u origen de la soberanía para propósitos de la cláusula de doble exposición. Demuestra que históricamente los estados posteriores a las 13 colonias no tenían tal soberanía antes de entrar a la Unión. Por el contrario, su soberanía surge de la aprobación por el Congreso y el presidente de su propuesta de constitución estatal. Y en cuanto a las tribus indias, estas retienen su soberanía porque el Congreso ha optado por no revocárselas. Afirma entonces el juez Breyer que la intención del Congreso fue llevar a cabo un cambio significativo en el estatus de Puerto Rico. Nos refiere al lenguaje de la Ley 600 y las acciones tomadas por Puerto Rico y por el Congreso subsiguientemente, incluyendo la representación que hizo el Departamento de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Concluye el juez Breyer, y aquí sí voy a usar el difícil. Long-standing customs, actions, and attitudes, both in Puerto Rico and on the mainland, uniformly favor Puerto Rico's position. That is, that it is sovereign and has been since 1952 for purposes of the Double Jeopardy Clause. Esta es la historia que tímidamente comenzó a escribirse en 1950 y que Sánchez Valle rechazó. No puedo decir que Sánchez Valle la reescribió, como postula el juez del PI, porque realmente se fue reescribiendo, o mejor dicho, no escribiendo, por la negativa continua de Estados Unidos de llevarla a su concreción y por sus actuaciones reiteradas contrarias a lo que afirmó ante las Naciones Unidas en 1952. Hemos vivido por los pasados 66 años afirmando una realidad posible, pero siempre vulnerable a lo que eventualmente sucedió: el ejercicio inclemente y unilateral del poder del Congreso al aprobar la ley promesa y su Junta de Supervisión Fiscal. Hasta aquí mi recuento. No pretendo contarles de nuevo la historia que conocen. Solo me falta comentar las palabras del nuevo académico hacia el final de su discurso, abogando porque mentes legales como la de Albizu en Pueblo versus Velázquez, mediante el diálogo, intelecto y mutuo respeto, palabras del juez, resuelvan el inaceptable trato colonial renacido en este siglo XXI. Ciertamente es un objetivo altamente deseado. Es un reclamo a rechazar la insolidaridad que, en palabras de Trías Monge, nos dificulta la capacidad de definir nuestro propósito de pueblo y juntar fuerzas para su logro. Albizu, sin embargo, perdió la fe en el diálogo. El Albizu que regresó de prisión en 1947 no era el líder que participó en los procesos eleccionarios de 1932 y clamaba por una convención constituyente. En palabras de Marisa Rosado, era un Albizu más huracanado, violento, lleno de rebeldías y urgencias revolucionarias. Su verbo no era de paciencia ni diálogo. Y es que, como explica el poeta nacional Hamid Ghalib en el poemario Estrellanza, publicado por el Ateneo Puertorriqueño en ocasión del centenario de Albizu Campos, esperar en una cárcel por tantos años es aprender a ver el reloj sudar. Y las manos se encrispan y se sudan los minutos y un sudor sube y llena el círculo inmundo de un reloj carcelero de plomo profundo.
no creo que Albizu, de vivir nuevamente entre nosotros, participaría del diálogo propuesto por el juez Elpi. Su objetivo era claro y uno, la independencia. Eso se reclama, se exige, diría él. Quizás se dialoga sobre el cómo, no sé si sobre el cuándo. La decisión de Sánchez Valle y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal nos ha devuelto al ejercicio burdo del poder colonial. Con ello se confirma la vocación imperialista de los Estados Unidos, como reconoce el juez Elpi. Tengamos claros, pues, que quien ha retrocedido en la historia al imperialismo del siglo XIX no es Puerto Rico, sino Estados Unidos. Lo vemos a diario, no solo en el lanzamiento de papel toalla tras el huracán María, sino en múltiples acciones oficiales y de ciudadanos de a pie que ha reseñado la prensa y denunciado a diario las redes sociales. Tristemente, me duele decirlo, en pleno siglo XXI, los años de 1930, la época de Albizu y la bofetada de Velázquez no nos parecen tan lejanos. Muchas gracias. Hemos quedado con deseo de continuar la conversación. Espero que en algún otro momento retomemos el tema, pero hemos concluido, señor presidente, con los trabajos dispuestos para la sesión de esta noche y la academia invita a todos los presentes a un trabajo.